mayor en esta congregación, tiene 87 años. ¿Es que tú tienes? Vamos a orar por él y ponerle las manos ahí. Voy a pedir a todos los que puedan, levanten sus manos por su hermano John, que ponga paz en su corazón, porque cuando uno tiene este tipo de operación, le corre la mente ¿a quién? La mente corre, y a la familia y la esposa, y a todos los que aman a Johnny, y a él también le viene, le corre la mente. Padre, en esta hora, en el poderoso nombre de Jesucristo, nosotros creemos que tú vas a hacer tus maravillas en la vida de Johnny. En el día de mañana tienen que tocar parte de su cuerpo, y yo te pido que tú estés allí, dirigiendo las manos, operando, haciendo en él tus maravillas, derramando en él tu gracia. Rodéalo como un escudo de tu favor, hazle sombra, y que la paz tuya que sobrepasa el entendimiento inunde su corazón y su mente, y la mente y el corazón de su esposa Olga, y la mente y el corazón de sus hijos y los hijos de sus hijos, y que tu presencia le acompañe, oh Dios, que tu mano se pose sobre él de manera sanadora. Glorifícate en su vida, Dios. Queremos ver tus obras en él. Fortalece su cuerpo, fortalece su corazón y dale gracia, porque sin ti nada podemos. En tus manos le encomendamos, Señor. Ante tu trono de gracia lo exponemos. Oh Dios Todopoderoso, necesitamos tu socorro oportuno, tu ayuda en el tiempo específico. A ti alzamos nuestros ojos, a ti que habitas en los cielos. Y así como los ojos de los siervos miran las manos de sus señores, y los ojos de la sierva las manos de sus señoras, nuestros ojos te miran a ti, oh Jehová, hasta que tengas misericordia de nosotros. Gracias, Señor, por tus poderosas obras, y sé sobre él con poder por tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Bendiga. Y vamos a buscar en la Escritura dos pasajes que quisiera leerles en esta mañana. Luego le estaremos leyendo muchos pasajes a través de la Escritura, pero los dos en que está basada toda la predicación. En el día de hoy estaremos hablando de una persona muy importante que siempre está presente con el pueblo de Dios, de que Jesús ascendió a los cielos. Él dijo, yo no los voy a dejar solos a ustedes. Yo no los voy a dejar huérfanos. El creyente es imposible que sea huérfano, porque les enviaré otro ayudador. La palabra que usa es el Paracleto, el que está a tu lado, el que te aconseja, el que te encamina, el que te dirige. Y estas palabras se encuentran en el libro de Juan, capítulo 15, versículos 26 al 27, y en el 16, del 7 al 14. Esas son las lecturas que vamos a estar dando. Juan, capítulo 15, versículos del 26 al 27, 2 versículos, y luego 8 versículos más, del 7 al 14. ¿Lo tenemos? Y voy a leer la primera porción que dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre,
Él dará testimonio acerca de mí. Eso dice la palabra del Señor. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. O sea que el Espíritu Santo da testimonio ¿de quién? De Jesús. Y tú también. Los discípulos estaban con él desde el principio, también dieron testimonio. Y ahora nos toca a nosotros también dar testimonio de sus obras. Próximo pasaje, Juan 16, versículos 7 al 14. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu, mira cómo le llaman, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará lo mío y os lo hará saber. Mira lo que dice, Él me glorificará. Padre Santo, te adoro. Y te ruego en el nombre de Jesús que me des gracia para la exposición de tu palabra. Y que bendigas a tu pueblo y le des gracia y entendimiento. Porque ¿quién puede hablar y entender estas cosas si tu espíritu no capacita y abre también al mismo tiempo el entendimiento? Por eso nos inclinamos ante ti y te pedimos tus misericordias en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Señor Jesucristo sufrió y murió para asegurar a su pueblo la morada interior del Espíritu Santo. Escuche bien, el Señor Jesucristo sufrió y murió para asegurarle a su pueblo, porque no todos tienen el Espíritu. Y de hecho en otras partes dice el Espíritu del cual el mundo no puede recibir, pero vosotros lo recibís. Él tiene un pueblo, el cual le asegura la morada ¿de quién? De su Espíritu. Al igual que el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo está presente en todo el universo. En la creación o en el cosmos, como se dice en griego. La Biblia dice en el Salmo 139:7, el salmista, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Ve cómo lo declara claramente? No hay forma de escapar de la presencia y de la obra del Espíritu. Porque es que todo tiene que ver con la obra del Espíritu. El Espíritu todo lo ve, todo lo oye, todo lo sabe, todo lo puede. El Espíritu puede sondear la mente eterna del Padre y del Hijo, de manera que usted y yo no podemos ni siquiera imaginar o alcanzar. Y lo bueno es que Él puede hacerte a ti y a mí partícipes de algo de ese conocimiento maravilloso. Después de todo, Él tiene un acceso al Padre y al Hijo, porque Él mismo es Dios. Él es Dios. Las Escrituras dicen
En Primera de Corintios 2, del 11 al 16. Y leo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si sabemos algo es porque el Espíritu viene a nuestra vida y ¿qué? Nos muestra. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino como le enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu es maestro. Él enseña. Es que a veces lo creemos como si fuera una fuerza etérea, como hacen los testigos de Jehová, que inclusive malinterpretan y traducen mal las escrituras en su versión, traducción al Nuevo Mundo, y ponen la fuerza activa. Pero vemos aquí entonces que el Espíritu enseña, una fuerza enseña. Que el Espíritu sabe, la fuerza sabe. Que el Espíritu escucha, que el Espíritu ve. Por eso el 13 dice, el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. Y no las puede entender. Porque no se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, o sea, el que tiene el Espíritu, el que el Espíritu le ha sido dado, juzga todas las cosas. Podemos discernir, porque el Espíritu nos ayuda. Mire, en las iglesias se reúne toda clase de personas. Algunas pertenecen a la iglesia del Señor y otros están entre ellos. Pero muchos van a quedar sin entendimiento si no tienen al Espíritu. Y si no tienen al Espíritu, no han nacido de nuevo. Porque esa es la evidencia de poseer el Espíritu. De hecho, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el texto dice que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y de momento dice algo poderoso ahí, maravilloso, para todo aquel que ha creído. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El Espíritu Santo abre nuestro entendimiento y nos muestra todas las cosas. También en Juan 16, 13 la Biblia dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. ¿La fuerza te puede guiar? No estamos en Star Wars, que la fuerza te acompañe. A la gente le gusta un Dios impersonal, una energía, porque a lo impersonal tú no le tienes que rendir cuentas. Pero si Dios es personal, pues entonces tienes que tomar la vida en serio, porque tienes que rendirle cuenta a alguien que es inteligente, que sabe, que ve y que puede. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice el 16:13, Él os guiará a toda verdad. Porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él no nos dejará en ignorancia. Estamos viviendo en un tiempo donde las iglesias están siendo, muchas de ellas, desviadas del verdadero evangelio de Jesucristo. Muchos espíritus engañadores y falsos maestros se han levantado. Algunos con fingimiento hacen mercadería de la palabra y desvían a los hombres en destrucción. Les rascan el oído y le dan por donde les gusta. Y en vez de ser la voz de Dios en la tierra que clama, arrepentíos y volveos al Señor, son una generación que, como Satanás les promete a las personas,
haz esto y yo te colmaré de riquezas. Y les enseñan a poner su mirada en las cosas temporales. Mientras que el apóstol en Colosenses dice, si nosotros hemos vuelto a vivir en Cristo, debemos poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, donde está Cristo sentado. El Espíritu Santo, así como el Padre y el Hijo, tiene una característica que nadie más tiene. Es eterno. ¿A qué me refiero? Usted y yo no somos eternos. Los ángeles no son eternos. Ninguna criatura es eterna. Ni siquiera las espirituales. ¿A qué me refiero con esto? Usted tiene principio. Tal vez no tenga fin, pero tiene principio. Hubo un momento en el tiempo en que usted no existía. Pero Dios es una constante. Él siempre ha sido. Él siempre es. Y siempre será. Y el Espíritu Santo es eterno. Cuando otras cosas no existían en el principio, solamente había 3 personas en una esencia que existían. Y Él era una de esas 3 personas. Porque Él es Dios. En Hebreos 9:14 se hace una afirmación que a veces le pasamos por encima. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Aún en la crucifixión, ¿quién estaba? El Espíritu. Y mira cómo dice que era eterno. Hebreos 9:14. Así que no es algo que me invento, o que simplemente especulo, o que simplemente deduzco, sino es algo que la Biblia enseña con claridad. El Espíritu Santo es así. La Biblia enseña que Él participó en la creación del universo. Para aquellos que no entienden lo que significa la palabra universo. ¿Uni viene de qué? De uno. Y verso de la palabra. De aquello que fue creado por la palabra. Porque por medio de la palabra todas las cosas llegaron a ser. Y Él estaba allí, también creándolo todo. Y lo vamos a ver. Haciendo lo que solo Dios puede hacer. Traer a la existencia todo lo que existe a partir de la nada. Nosotros creamos con lo que hay, pero Él crea de la nada. En el principio, Génesis 1:2. Creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Note eso. Hay un comentario en el Salmo 104:30 sobre ese asunto. Salmo 104:30. Mira el comentario. Envía tu espíritu, son creados, y renuevas la paz de la tierra. ¿Vieron el salmista hablando sobre ese evento? Envías tu espíritu. ¿Cómo fue que fue creado? Por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios envió ¿a quién? Al espíritu, y fueron creados. Y dice la escritura, y renuevas la tierra. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. La faz del abismo. La versión literal dice que Él revoloteaba sobre la faz de las aguas, como si fuera un pájaro, un gran ave, empollando la creación. ¿Quién vino primero, el huevo o la gallina?
Eso es bien fácil de contestar. La gallina. Sencillo. ¿Y de dónde viene la gallina? Dios la creó. Por su espíritu. De la nada. Por eso es que en el texto dice bará, palabra hebrea, que significa de la nada. Del vacío. Y otras cosas más significa. Pero ese no es el punto. Así que este Espíritu Santo es completamente Dios. Al igual que el Padre y el Hijo, Él es una persona con voluntad. La Biblia enseña, y leímos en 1 Corintios 12, 7 al 11, que fue: pero a cada uno le es dada, no, esto no lo hemos leído, pero a cada uno le es dada, 1 Corintios 12, 7 al 11. Vaya conmigo allí. ¿Lo tenemos? Dice, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Noten lo que está diciendo. Si hay manifestación, ¿quién la da? El Espíritu. ¿Por la voluntad de quién? Por su voluntad. ¿Para qué la da? Para provecho. O sea, lo que Cristo da por medio de su Espíritu es beneficioso. ¿Qué da? Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Versículo 8 de primera de Corintios 12, del 7 al 11. Por el Espíritu es dada palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, o sea, de conocimiento, según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Puedes ejercer fe, puedes creer en Dios. Oye, no nació de ti, como dicen algunos libros que he leído, falsos, diciendo que la fe es lo que nosotros le damos a Dios. No, la fe es lo que Dios nos da a nosotros. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Puedes creer? Ahí lo dice. A otros es dada por el Espíritu fe. Y a otros dones de sanidades por el Espíritu, y a otros el hacer milagros. A otros profecía, o sea, la declaración de las verdades eternas. A otros discernimiento, la capacidad para separar las cosas y ver las cosas a profundidad. A otros diversos dones de idiomas, de lenguas. Glosolalía es un idioma, no es un jeringonza sin sentido ni propósito. No es Rambo saca la bazuca, saca la bayeta y seca. No es ásame la vaquita roja. Son lenguas que transmiten a los que no hablan el mismo idioma las glorias y el mensaje poderoso del Evangelio de Jesucristo. Y por eso los que escucharon oyeron hablar en su propia lengua las maravillas de Dios, como lo declara en Hechos. No nos engañemos los unos a los otros. Pero todas estas cosas las hace ¿quién? El mismo Espíritu. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Tiene voluntad o no tiene voluntad? Ese Espíritu es conocedor. Romanos 8:27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Tiene intenciones el Espíritu? ¿Tiene conocimiento? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Con quién se pone de acuerdo en ese conocimiento el Espíritu? Con el Padre y con el Hijo. Porque Él es Dios. 3 personas, un solo Dios. Nosotros no lo podemos entender mucho porque nosotros no somos como Él en ese sentido. Y a veces tratamos de hacer ejemplos mongos. No, es como el huevo. No, nunca será como el huevo.
No trates de comparar a Dios con nada. ¿A quién me compararás? ¿A quién me harás semejante? ¿A un huevo, por favor? Yo he escuchado esas comparaciones que ponen a Dios como manifestándose en tres personas diferentes, pero eso no es lo que dice la Biblia. No es que Dios se manifiesta a veces como Padre, a veces como Hijo o a veces como Espíritu Santo. No, es que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas completamente distintas, porque el Padre no murió en la cruz, el Espíritu no murió en la cruz. Quien murió en la cruz fue ¿quién? El Hijo. Pero al mismo tiempo, por alguna razón, son un solo Dios y en tu mente no entra porque Dios es distinto a ti. Porque tú eres creación, Él es aparte de la creación y la criatura no puede alcanzar a comprender la mente infinita del Creador. El problema es que a veces le faltamos el respeto creyendo que podemos... No, si yo puedo entender quién es Dios, pues entonces tú serás Dios. Tu sabiduría ha sobrepasado el entendimiento de Dios. Entonces yo me postraré y te adoraré. Amados, son misterios que la Biblia muestra. Y cuando tú ves cómo Dios habla con su Hijo y cómo el Espíritu habla y cómo cada uno da instrucciones, tú dices, wow, ¿qué está pasando aquí? Y cuando lees en la Escritura y los 7 Espíritus de Dios, se te revuelca la mente. Porque, ¿cómo que los 7 Espíritus de Dios en el libro de Apocalipsis? Hablando de la siempre presente manifestación del Espíritu Santo en todos los lugares, en todo tiempo, en toda circunstancia. Su alcance perfecto en todas las cosas. O como dice también en el libro del profeta, cuando Cristo fue creado, le dio espíritu ¿de qué? De sabiduría, de conocimiento, de temor de Jehová. Y comenzó a hablar 7 cosas, menciona 7 cosas el texto. Hablando de cómo es el espíritu. Amados, el espíritu tiene emociones. Hay gente que dice, no hay que ser emocional. No, pues entonces tú no eres humano. El Espíritu tiene emociones, el Padre tiene emociones, el Hijo tiene emociones y los 3 son bien apasionados. Dios es bien apasionado con lo que Él ama y desea. De hecho, su pasión puede convertirse en un fuego que consume. Ser apasionado no es malo, lo importante es dirigir las pasiones. Gobernarlas. Dios gobierna todo lo que Él es. La Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Se entristece el Espíritu Santo? Seguro lo dice en Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahorita hablaremos más de ese texto. Pero lo que queremos es tocar sobre este apunto de que Él sí siente. Significa que tenemos que tener cuidado cómo tratamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque si tú entristeces al Espíritu Santo, tú vas a ser bien infeliz. Porque Él no te va a dejar estar tranquilo con tu pecado. Mire, es como un matrimonio. En la casa está la mujer y el hombre. Se supone que el hombre sea la cabeza y la mujer el corazón. Son importantes ambos. Cada uno tiene sus roles. Pero ¿qué pasa si el corazón, que es la mujer, se siente ansioso, nervioso o molesto? ¿Cómo cambia la atmósfera de esa casa? Tú llegas a esa casa y puedes cortar la atmósfera. A veces hace frío, a veces hace calor, a veces se siente la cosa tensa. Están comiendo y tú sabes que ella está molesta o que está ansiosa o algo pasa. Todo el mundo, hasta los niños, se van a dar cuenta. La gente corre a sus cuartos, el esposo, los hijos. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Sabe por qué? Porque el corazón de un hogar
es la mujer. Y si tú quieres tener la fiesta en paz, sé sabio y trata a tu mujer como vaso más frágil. El Espíritu Santo es el ayudador. ¿Y la mujer para qué fue diseñada? Como ayuda idónea. Y la palabra que usan para el Espíritu Santo y para la mujer en Génesis es exactamente la misma. Hay que trabajar con el corazón. Por lo tanto, hay que ser sabio. Si nosotros contristamos al Espíritu Santo, todo tu cuerpo, todo tu espíritu, todo tu ser lo vas a ver. La paz corre de ti. El gozo se va como por pluma. Por eso es importante que no contristemos al Espíritu Santo, porque Él tiene emociones. En la época del Antiguo Testamento, el Espíritu llenó de poder a hombres y mujeres para que llevaran a cabo tareas específicas. Por ejemplo, en Éxodo 31, versículos 2 al 4, la artesanía que se relaciona con el lugar de culto fue algo que el Espíritu inspiró. Dice el versículo 2 al 4 de Éxodo 31. Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro y plata y bronce. ¿El Espíritu se mete en eso? Sí. ¿Quién estaba creando al principio con Dios? Entonces, ¿tú crees que el Espíritu Santo no tiene poder creativo para hacer lo que bien le place? Después de todo, lo que se hace en la tierra no es otra cosa que una imagen de lo que se hace en el cielo. Y las cosas terrenales no son tan poderosas ni tan deslumbrantes como las celestiales. Además, estamos hablando de aquel que dijo que para él todas las cosas son fáciles. En otra parte de la Escritura dice, ¿habrá algo que sea demasiado difícil para mí? Este es el Espíritu de Dios, que también es Dios. Y todo lo que se puede decir del Padre y del Hijo también se puede decir ¿de quién? Del Espíritu. Liderazgo. El Espíritu Santo es el que nos capacita para tareas de liderazgo. ¿Quieres mandar bien? Te conviene tener una buena relación con el Espíritu. ¿Quieres liderar bien tu casa? Te conviene tener una buena relación con el Espíritu. ¿Quieres gobernar? Te conviene tener buena relación con el Espíritu. En Jueces capítulo 3:10, voy a poner simplemente un ejemplo, porque hay demasiados ejemplos en las Escrituras. Pero en Jueces 3:10 dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Este es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Estamos hablando del Espíritu Santo. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. Y salió a la batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, porque el Espíritu de Jehová vino sobre él. Él te capacita para juzgar y para la batalla. Porque las batallas son un juicio, ¿sabes? Por ejemplo, para juzgar a Israel en su pecado, Dios les envió a Nabucodonosor y le envió guerra. Y Nabucodonosor fue el juicio de Dios ¿contra quién? Contra Israel. Pero asimismo Israel fue el juicio de Dios contra la tierra de Canaán, donde la gente estaba depravada. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, porque había llegado al
colmo la maldad del amorreo. La razón por la que Dios destruyó es porque la maldad había ya llegado a los cielos. Cuando Abraham entró, dice la Biblia, morarás como extranjero, porque todavía no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. Pero luego pasaron un montón de años, un poquito más de 400 años, y la maldad había aumentado sobre la tierra. Y Dios dijo, ahora es tiempo de liberar a Israel y usarlo como un juicio, y le voy a dar la tierra, pero al mismo tiempo voy a hacer juicio sobre estas personas perversas. ¿Que están sobre la tierra de quién? ¿De Israel? ¿A quién le pertenece la tierra? A él. Porque la tierra es del Señor. El mundo y su plenitud. ¿Estamos comprendiendo estas verdades? Y si la persona quiere declarar la verdad de Dios, ¿a quién tiene que ir para ello? ¿Y cómo puede declarar la verdad de Dios? Porque el Espíritu es necesario para la profecía. Dice la Escritura en 2 de Crónicas 15:1. Y vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y toda Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis seré hallado de vosotros. Mas si me dejareis, él también os dejará. Eso dijo el Espíritu por medio del profeta. ¿Quién lo dijo? El Espíritu. Toda profecía es profecía del Espíritu. ¿Qué enseñanza? También tenemos en Miqueas 3:8. Mi esposa estaba hablando de Miqueas hoy en el devocional. Pero en Miqueas 3:8 dice algo bien tremendo. Miren esta afirmación hecha por el profeta. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová. Mira lo que está diciendo. Hay poder. ¿En dónde está el poder? ¿En dónde reside el poder? Estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio, porque ¿quién da para juzgar y hacer juicio? Y de fuerza, ¿quién da la fuerza? El Espíritu da poder, nos capacita para juicio y nos da fuerza. ¿Para qué recibió el poder en su tiempo Miqueas? Para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Mira cuál es la labor de un profeta. Los profetas falsos de este tiempo se pasan profetizando de carros, de propiedades, de cosas temporales, de riqueza, de fama y de gloria en las naciones. Y todo está bien, pero los profetas de la Escritura siempre tenían el mismo mensaje: arrepentíos y volveos de vuestros malos caminos. El profeta Isaías dijo, por medio, Dios hablando por medio del profeta, deje el impío su camino. El hombre inicuo abandone sus pensamientos y vuelva hacia mí, dice Jehová. Y aquí vemos que el Espíritu nos capacita para esa profecía. No como muchos falsos profetas que se han levantado en este tiempo. Hay profetas, pero todos ellos, ¿qué hacen? Declaran lo que Dios ha hablado. Y no se apartan ni a izquierda ni a derecha. ¿Por qué? Porque la boca del Señor lo ha hablado. ¿Qué significa profeta? Profetisein, uno que declara la palabra de Dios o lo que Dios dice. No los inventos de su corazón. Mira, lo voy a decir, se oye bien cafre. No los cuentos de sobaco que se pasan predicando la gente por ahí. Se las sacan de aquí, de las axilas, de la manga. Pero no es lo que Dios ha dicho ni ha hablado y engañan a muchos. Por cierto, este mensaje tiene dos partes.
No va a acabar hoy. Es que estamos hablando de Dios. Si el Señor por su gracia me concede una semana más de vida y me concede poder predicar la semana que viene, hablaremos la segunda parte. Pero continuemos. El Espíritu inspiró a los hombres durante los periodos del Antiguo y el Nuevo Testamento para que escribieran las Escrituras. Tenemos esto, que no es otra cosa que el escrito inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Son palabras de verdad y de vida. Porque las palabras de Cristo y de su Espíritu son palabras de verdad y de vida. Alimentan el alma, producen fe, resucitan muertos. Es la palabra de Dios, es poder de Dios. There is power in the Word of God. He has the power. Él tiene el poder. Hay poder en la palabra de Dios. ¿Cómo se le llama esta palabra? Vamos a ver cómo Pedro la llamó. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Pedro, hablando, dijo lo siguiente. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Vieron? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, da luz, da guía. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Sino que, dice el texto, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí lo dice claramente, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Este Espíritu, junto con el Padre y el Hijo, está envuelto en la obra de preservar a los que salva para que no se pierdan. Cada vez que yo veo que alguien hace algo que no lo preserva hasta el fin, la gente dice, no, pero es que Dios fracasó. No, Dios no fracasó, es que ahí no estaba operando ¿quién? El Espíritu. Cuando Dios decide salvar, Él salva. Cuando Dios decide transformar, la cosa cambia. No es posible ser lleno del Espíritu de Dios sin transformación. Hay gente que aparenta tener el Espíritu, pero lo que está lleno es de otras cosas. El tiempo dirá. La Biblia lo enseña. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué estamos diciendo? La evidencia del Espíritu es la perseverancia. Hay mucha gente en las iglesias que están por emociones. Hay muchas son las razones que nos traen a congregarnos con los santos. Pero la evidencia de que el Espíritu está será que perseverará hasta el fin. En el Salmo 51:11 vemos a David arrepintiéndose de un gran pecado que él cometió. Pero el Espíritu lo convenció de pecado. Dios sacó sus pecados a la luz. Y él oró al Padre y cantó este salmo, porque un salmo es una canción o una oración cantada. Y dijo en el versículo 10 del 51 y luego el 11, crea en mí,
Dios un corazón limpio. ¿Quién puede hacer eso? ¿Tú? ¿Yo? Yo no puedo. Yo no puedo hacer eso en ti ni en mí. Pero tú puedes decirle, Señor, crea en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, David se había corrompido con sus acciones. Y él estaba diciendo, Señor, tú puedes crear y tú puedes hacer algo nuevo. Tú puedes enderezar lo torcido. Y de momento dice en el versículo 11, no me eches de delante de ti. ¿Qué pasaría si a una persona le sucede esto? Y dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Cómo sabemos que la presencia de Dios está delante de nosotros? ¿Qué dice ahí? Por el Espíritu. O sea, le está diciendo, no me saques de tu presencia. No me alejes de ti. No me quites tu Santo Espíritu. El Espíritu trabajó con David, lo convenció, lo disciplinó y lo llevó al arrepentimiento. Y luego hubo consecuencias por su pecado. Toda su familia y aún el reino fue dividido por causa del pecado de David. Pero David no dejó de ser hijo de Dios porque Dios tuvo que disciplinar a un hijo y devolverle lo que había perdido y crear en él algo que él por sí mismo no podía crear. Así que el Espíritu los salvó. Su obra en el periodo del Nuevo Testamento, la obra del Espíritu, está íntimamente relacionada con la obra de Cristo. No la puedes desligar. Tú no puedes desligar la obra de Cristo. Porque todo lo que Cristo hizo lo hizo por medio de ¿quién? Del Espíritu. La humanidad de Jesús fue creada por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo es eso? El Espíritu Santo. Mire, Lucas capítulo 1, versículo 35 al 37. Nosotros necesitamos, porque así como Él creó la humanidad de Jesús, Él es el que crea la divinidad de Jesús o el carácter de Jesús. ¿En quién? En nosotros. Él es el que puede hacer que Dios se manifieste y se convierta en hombre, pero también el que puede hacer que un hombre llegue a tener el carácter de ¿quién? De Dios. Aleluya. Lucas 1, 35 al 37 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Mira cómo otro nombre le llaman al Espíritu Santo. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es una repetición de una misma idea. O sea, el poder del Altísimo, ¿quién es? De Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el viento poderoso, el hálito del Dios viviente, la persona del Espíritu Santo vendrá sobre ti. Te cubrirá con su sombra, por el cual también el santo ser. ¿Quién hace a Jesucristo el santo ser? En su humanidad. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, le estaba diciendo a María por si acaso le entraba alguna duda. Ella también ha concebido en su vejez. Es como poner a Olga y a Johnny a tener hijos ahora. ¿Qué te parece, Johnny? Que el Espíritu Santo, como a estas personas, les conceda un hijo en este tiempo. A lo mejor el hermano se levanta y por dentro dice, el Señor no lo escuche, repréndelo en esta... No. Y dice, he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en la vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque no tan solo era mayor, nunca había tenido hijos, era estéril, porque nada
hay imposible para Dios. ¿Y quién era el que estaba obrando ahí? El Espíritu. ¿Cómo se le llamó al Espíritu ahí? Dios. Al Espíritu ahí se le llamó Dios. ¿Sabes? Aún el ministerio de Jesús fue en el poder ¿de quién? Del Espíritu. Mateo 12:28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, mira lo que le está diciendo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Así que el reino de Dios es la manifestación del poder ¿de quién? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios se manifiesta cuando el Espíritu comienza a tocar los corazones y las vidas y a transformar las almas y a llevarlos al Rey. ¿Quién es el Rey? El Cordero. El león de la tribu de Judá. Porque no será quitado el cetro de Judá, que implica la autoridad, hasta que venga Shiloh. Y ante él se inclinarán los gentiles. Él vino. Aleluya. Jesús por el Espíritu fue que se ofreció a sí mismo al Padre como propiciación por el pecado de hombres y mujeres. La razón por la que Él se ofreció y el medio por el cual Él se ofreció fue por el mismo Espíritu. Veámoslo, Hebreos 9:14. Vaya conmigo, Hebreos 9:14. Aún ese ofrecimiento, ese sacrificio fue por el Espíritu. Por eso es que no podemos desligar la obra de Cristo de la obra de ¿quién? Del Espíritu. Vamos a verlo. Voy a leer desde el 13 para tener una especie de Hebreos 9, 13, 14. Cuando tengan duda me hacen así y yo les repito el versículo. No hay problema. Dice allí, porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos, que era una práctica, un ritual que se usaba para purificar, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Esto se logró por el poder de ¿quién? Esto era sangre cargada del poder de ¿quién? Esto era fuerza que le capacitó para llevar los planes de Dios por el poder de ¿quién? Esta es una sangre que limpia por el poder de ¿quién? ¿Mediante quién se hizo esto? Por eso es que no podemos a veces despegar todo. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están trabajando en quinonía o koinonía, como le dicen aquí en este tiempo, en compañerismo para llevar a cabo la obra de la redención, el rescate, tu salvación. Y dice ahí, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Y para qué Él hace esto? Y Cristo hace esto. ¿Cuál es el propósito de esta limpieza? ¿Qué dice ahí? Para que sirváis. Quien nos capacita y nos limpia, ¿para qué? Jesucristo nos limpia mediante el poder del Espíritu Santo en su sangre y en toda la obra de Dios, todo eso está junto. Hay un refrán o una manera en que lo decían en latín, sangre de Dios, sangre de Dios. Porque Jesucristo era y es
Dios, aún en su humanidad, aunque se humanó, Él seguía siendo ¿quién? Tenemos que tener cuidado que no caigamos en el error de pensar que era simplemente un hombre. Pero la razón por la que se humanó fue para poder ¿qué? Morir. Por lo menos humanamente hablando. Porque Dios no muere. Y dice allí, porque también limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La razón es para capacitarnos, para servir al Dios vivo. El último punto que voy a tocar en esta mañana, y luego si la gracia de Dios lo permite, seguimos la semana que viene, es que el Espíritu es el que levantó de los muertos a Cristo. Note esto, la Biblia dice que el Padre levantó a Cristo en unos textos. En otros textos dice que Él se levantó a sí mismo. Nadie me quita la vida, sino que yo la pongo y lo vuelvo a tomar. Y ahora está diciendo que el Espíritu lo levantó de los muertos. ¿Y por qué es eso? Porque ¿quién lo levantó de los muertos? Dios. Y el Padre es Dios, y el Espíritu Santo es Dios, y el Hijo es Dios. Dice que son tres personas distintas, por eso no es Dios manifestándose de diferentes formas, porque Dios no tiene problemas de locura. Como nosotros, que comenzamos a hablar con nosotros mismos y tal vez imaginamos cosas. Eso no es locura, que estamos hablando a nuestra propia alma. Pero todos sabemos que estamos hablando a quién. Porque usted son tres personas, usted es tres personas. ¿No? Usted no es tres personas. Ah, pero es que yo soy alma y algunos son tricotomistas y dicen, no, soy alma y espíritu y cuerpo. No. Usted sigue siendo una sola persona que tiene una parte física y una parte espiritual, pero Dios es tres personas. Deje que eso caiga en su mente. ¿Y cómo es eso? Buena pregunta. Esa es la diferencia entre Él y yo. Él es Dios y yo no. Él es distinto a su creación, sin embargo, Él llena la creación con su inmensidad y crea criaturas que tienen características que son parte de su imagen. Pero no todo lo que Él es. Usted es omnipotente. Usted es eterno en el sentido en que Dios es eterno. ¿Usted siempre ha existido? ¿No? Usted todo lo sabe. A veces nos comportamos como si lo supiéramos todo. Yo tengo una camisa que me regalaron que dice: una de las cosas que más molesta es encontrarse con una persona que se cree que lo sabe todo, cuando tú realmente lo sabes todo. Pero el único que lo sabe todo, ¿quién es? Es Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, el último versículo, si Dios lo permite, que leeremos en el día de hoy. Veamos cómo el Espíritu levantó a Cristo de entre los muertos. Primera de Pedro 3, 18. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿qué está diciendo ahí? ¿A quién está poniendo como que levantó de los muertos a Jesús? Al Espíritu Santo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿de quién está hablando? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Ven a la Trinidad presente ahí? ¿De quién está hablando? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué cosa más rara, ¿no? Si Dios no fuera como Él es,
esto sería una verdadera locura. De hecho, esto es una locura para los que no tienen el Espíritu. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el Espíritu del Padre es el Espíritu Santo. El que levantó de los muertos a Cristo, lo están presentando como dos personas distintas, ¿ven? El que levantó de los muertos a Cristo, está hablando del Padre, vivificará vuestros cuerpos mortales. Ahora está hablando de quién? Del Espíritu, por su Espíritu. Espíritu que le ha hecho morar ¿en quién? En nosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús también es el que te resucitó de la muerte espiritual en la que te encontrabas. Él es el espíritu de vida. Él es espíritu de verdad. Romanos 8:11. Leí Romanos 8:11 y le dije primera de Pedro 3:18. Voy a leer primera de Pedro 3:18 ahora. Leí Romanos 8:11. Por eso es que están confundidos así, como turbados, hermano. Estoy confundido completamente. No sé, hermano, no sé lo que pasa. Para que ustedes vean, Dios usa a criaturas débiles y falibles para exponer su poderosa y palabra infalible. Leí Romanos 8:11. Eso fue lo que leí. Ahora voy a leer primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Ve cómo separa al Hijo y a Dios el Padre? Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. ¿Lo vemos? Señor del cielo, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por responder a la necesidad de nosotros aún antes, pues no nos dejaste solos, sino que por tu Espíritu nos instruyes, nos enseñas, nos das vida, produces fe, nos llevas al arrepentimiento, nos convences de pecado, de justicia y de juicio. Mediante Él te entregaste para limpiarnos y para tomar nuestro lugar como propiciación por nuestros pecados. Señor, todo lo que sucede es para tu gloria, por tu obra. A ti, oh Dios Todopoderoso, Padre eterno. A ti, Hijo, Señor del cielo y de la tierra y mediador de todas las cosas. Y a ti, glorioso Espíritu Santo. A ti, oh único y sabio Dios, sea la gloria y la honra y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos al Señor. Estoy convencido. Yo quiero que usted preste atención a esta canción, porque esta canción es una oración, es un clamor. Y cuando aprenda sus partes, la canta junto conmigo. Estoy